Listo. A partir de De esta los papás charla, que están con nosotros, si les es posible abrir su cámara para poder verlos, saludarlos, estaría genial. Si no pueden por ocupación, también lo entendemos, pero si alguno de ustedes se anima y quiere encender sus cámaras para poder verlos, estaría muy bien. Y también nos notifican aquí Gaby y Ceci que hay algunos papás que hablan inglés, que se acaban de entrar con nosotros, entonces estaremos dando la presentación en español y con algunos componentes en inglés también para que puedan aprovechar la sesión aquí con nosotros. Perdón, Clau, te interrumpí, adelante. adelante. Pues esta charla es compartida. De hecho, vamos a estar Ario y yo tomando la voz por momentos para interactuar con ustedes. Y pues por favor háganos saber cualquier duda, comentario, pregunta, emoji, reacción ahí en el chat, como quieran, para que sepamos que están ahí. Y bueno, pues el día de hoy les tenemos una charla muy interesante que es con la que arrancamos esta serie de conversaciones o conversatorios que vamos a tener con ustedes. Y la idea es el desarrollo de habilidades en casa, sistema Ask. Es decir, a partir de lo que nuestra propuesta de ASC les sugiere, pues vamos a ver qué es esto del desarrollo de habilidades y cómo ustedes pueden favorecerlas también desde casa. Este es nuestro punto de partida para hoy. Y bueno, pues vamos a mirar esta imagen y me gustaría que si pueden anotar, escribir, abrir su micrófono, ¿qué les dice esta imagen? ¿Qué significará esta pequeña fotografía para ustedes? Pensando en sus hijos y en lo que hacen en ABC, tiene todo que ver con lo primero que hacen en ABC. Si quieren abrir por ahí su micro o si alguien quiere anotar en el chat, también se vale. Para ustedes, Gaby y Ceci, ¿qué significará esta imagen? ¿Qué les dice? Bueno, yo Va a estar pensé bien. que los niños, que para mí es como real, es una idea que siempre uno tiene en la mente, tienen el mundo agarradito por sus manos. Manos. Sus Así nos lo dice también Carlos, ¿verdad? Gracias, Carlos, que estás por ahí presente en el chat. Sí, el mundo en sus manos y también lo vamos a vincular con lo que sucede en ABC. Nuestra obligación y nuestro primer compromiso con ellos es darles la bienvenida al mundo. Es decir, ellos llegan a este mundo y nosotros les enseñamos cómo es que es vivir aquí en este planeta Tierra. Y tiene que ver con todo, absolutamente todo lo que hacen, cómo nos comportamos, cómo nos comunicamos, cómo es eso de vivir aquí en este planeta. Y esa bienvenida al mundo les va a permitir incorporarse a él. Si nosotros recibiéramos personas de otro mundo, tendríamos que decirle, mira, en este mundo trabajamos así, aprendemos así, hablamos así. Ese es nuestro primer compromiso cuando llegan. Adelante, Ariel. Ya cambió. Muy bien. Fíjense, ahí tenemos una pregunta en pantalla. La pregunta es, How do you picture the world? Y está ahí completa, faltan ahí algunas ideas, ¿no? Ceci y Gaby, aquí las puedo ver y ustedes en casa. Si yo les pido que ustedes conmigo pongan así sus dedos y vamos a dar un chasquido a la de tres. Uno, dos, tres. Bien. ¿Cuánto tiempo nos toma eso, dar un chasquido? un ¿Cuánto? segundo. Un segundo, ¿no? Más o menos, o milésimas de segundo. Fíjense, ¿por qué hacemos eso? Algunos datos interesantes. Cada que nosotros hacemos así un chasquido de nuestros dedos, ¿cuántos niños creen que nacen en el mundo? Cada que nosotros hacemos esto. Interesante, ¿verdad? 4 niños nacen cada vez que Wow. nosotros estamos así, chascando los dedos. ¿Qué más? Cada que nosotros hacemos esto, se mandan 6,000 tweets, 3,7 millones de correos. Ahora, ¿de qué capacidades son los celulares ahora? Los más avanzados, ¿no? Capacidad de memoria. Hay hasta de 1 tera, creo ahora, ¿no? 1 terabyte, que es muchos gigabytes. Pero cada que nosotros hacemos eso, se producen 71,000 gigabytes de información en Internet.
Fíjense qué interesante. Eh, ¿Qué cosas han cambiado diferentes anterior a ahora? Que está, podría entenderse como un mundo acelerado. Tenemos ahora comida rápida, compras en línea que si tú escoges o eres miembro de algún programa te llegan al otro día, ¿no? Servicios on demand. Y toda esta información es interesante y a Clau y a mí nos gustó iniciar con esta reflexión. Hay ahora carreras, no sé si ustedes habían escuchado de esta carrera, hay personas que se les llaman futuristas, personas que están tomando grados académicos en qué es lo que va a pasar más adelante, no nada más ahora. Y no sé si papás ustedes coincidan con nosotros, el mundo no es el mismo que era antes, que es ahora. Y la pregunta que ahí abrimos para ustedes y si también nos pueden ayudar ahí en el chat respondiendo, ¿cómo se imaginan que va a ser el mundo educativo o el mundo profesional al que se van a enfrentar sus hijos, que ahorita están en esta etapa inicial de su educación? Gaby y Ceci nos pueden dar alguna idea, ya que están aquí animosas en vivo y papás nos pueden escribir en el chat. Claro, cuando, por lo menos en mi caso, yo escucho la palabra futuro, futurista, pienso en algo, la onda como de los supersónicos, algo así como todo muy moderno, algo que no hemos visto. Y creo que es precisamente eso. Todavía no sabemos realmente con con el futuro, con el mundo que nos vamos a enfrentar en unos 10 años. Van a Así existir es. carreras y van a haber cosas que hoy en día todavía no existen. Sí, ¿Y a qué prepararnos, velocidad pasa? No sé si adelante. perdón, ¿Quieres hablar, prepararnos Ceci? para Ujú. algo desconocido. O sea, es increíble. ¿Cómo los preparamos para algo que no sabemos qué será? Así es. Clau, ¿podrías pasar la siguiente diapositiva? Fíjense, algo así, ¿se imaginan? Un poco el futuro, el salón de clase, ahora con este nuevo dispositivo que salió de Apple que está agudizando la realidad virtual, ¿no? Fíjense Dice aquí cada Carlos, ejemplo. perdón, dice Carlos en el chat Adelante. que va a ser totalmente distinto a lo que somos ahora, que nada será igual. Totalmente. Transporte, lenguaje, comunicación, ¿qué tanto cambió? Fíjense, estos futuristas hablan de diferentes aspectos que vienen más adelante para la educación, el de los niños que están ahorita en preescolar. Un montón de gamificación, colaboración global, mucho ambientes flexibles de aprendizaje, currículums muy desarrollados en STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Sin embargo, aunque ahorita, por lo que dice Ceci y lo que estamos discutiendo, no sabemos qué depara el futuro, tenemos alguna idea y estas personas futuristas tienen alguna idea de lo que va a suceder, sus hijos desde esta edad cuentan con herramientas valiosas que les va a permitir prepararse para este futuro que viene adelante y le cedo la palabra a Clara. Ella nos va a dar la respuesta, esta herramienta valiosa que tiene. Y es que precisamente como esta idea y esta aceleración tecnológica está desplazando a todas aquellas actividades que sean mecánicas o repetitivas. Es decir, todas aquellas personas que ahora se dedican a hacer algo mecánico o repetitivo puede ser sustituido por una máquina o por una inteligencia artificial, etcétera. Entonces, bajo esta pregunta, ¿cuál será la vacuna para nuestros hijos? Para nosotros, y de acuerdo también a las neurociencias y a lo que podemos hacer por ellos, es su curiosidad. Tenemos que partir y cuidar esa curiosidad hacia cualquier aspecto que esté alrededor en el mundo, porque eso, este oro que trae ahí cuando el niño quiere saber, quiere conocer, quiere explorar, es lo que va a llevarlo a desarrollar, a buscar, a encontrar diferentes formas de procesar cualquier cosa que se encuentre en el mundo. Y vamos a desmenuzar, además de la curiosidad, qué es lo que tiene que suceder con nuestros hijos para que los vacunemos contra lo que viene, que no sabemos exactamente qué es, cuáles son aquellas habilidades que sí o sí tenemos que desarrollar en ellos para que no se pierdan en este mundo nuevo que les va a tocar. Comienzas con el triángulo, les vamos a presentar Fíjense, esta forma de ver el aprendizaje.
Adelante, claro. Ok, miren, ahí el triángulo es una teoría pedagógica que si bien tiene origen de diversas teorías que se han mezclado, Isauro Blanco, quien es el padre pedagógico de esta metodología que ahora sus hijos llevan en el colegio, vamos a decir, la sintetizó en este triángulo que nosotros llamamos el triángulo del aprendizaje, o como pueden ver ahí en inglés, the learning triangle, que afecta también mood and behavior, no nada más la parte del aprendizaje, sino que tiene que ver o permea en estas otras áreas también. Tiene tres lados. Ahorita vamos a ir hablando de estos tres lados y dando características. El primer lado tiene que ver con todo aquello que es físico y neurológico. Todo, o en inglés, como le llamamos, physical and neurological factors. That's the first side of the learning triangle. El siguiente lado tiene que ver con todo lo que es socioemocional, social emotional factors. Y entonces, miren, papás, si tenemos un lado físico, neurológico, otro lado socioemocional, ¿cuál se imaginan que es el tercer lado del triángulo? Food, guess. Tenemos lo físico, tenemos lo socioemocional. ¿Qué ¿Qué nos parte falta? está? ¿Qué nos falta para que esté completo? La motricidad. La Eso, motricidad estaría también un poco en lo físico, lo físico. pero por ahí va. Ujú. ¿Qué más? Aceptamos diferentes ofertas, propuestas, Lo cognitivo puede ser. cognitivo. Lo Bien. cognitivo, los factores cognitivos. Cognitive factors, así es. Adelante, Clau, ¿quieres explicar el primero? Así es. Vamos a comenzar por desmenuzar los factores cognitivos. Cuando nosotros hablamos de aprender conocimiento o cognición, pues tenemos que pensar qué es lo que determina precisamente ese factor. Creo que vienen en diferente orden. Sin embargo, lo voy a ir explicando conforme aparecen aquí. Ok. ¿Quieres comenzar con este, Ariel? Sí, fíjense, el primer factor, el físico neurológico, tiene que ver con los siguientes aspectos. Si quieres, ponlos todos, Clau. Exacto. Porque en donde vamos a hacer más énfasis el día de hoy va a ser en la parte cognitiva. Entonces, te los vamos a explicar un poquito más así rapidito. Exacto. El triángulo, imaginen este triángulo del aprendizaje o estos diferentes lados que influyen en learning, mood y behavior como una mesa de tres patas. ¿Qué sucede con una mesa de tres patas si le quitas alguna? No Sí. está fija, se tambalea o se cae. Entonces, si bien el triángulo tiene tres lados, vamos a ir a estar integrados, es un modelo integral. Pero el primer lado del que les queremos hablar ahorita, del físico neurológico, tiene que ver con todos los aspectos de alimentación, hábitos de sueño en los niños, las habilidades y lo que pueden tener de impairment, tanto de visión como de hearing, que son habilidades que pueden, ¿cómo lo decimos en español? Condicionar procesos más complejos. Así es. O sea, puede ser que haya algún proceso complejo que se vea afectado cognitivamente por un aspecto físico si nosotros no lo atendemos desde inicio, este lado físico-neurológico. Ahora, ¿qué tan importante es la alimentación en los niños? Hay diferentes tipos de alimentos que tienen diferentes tipos de colorantes, diferentes ingredientes que ahora vienen incluidos en alimentos sobreprocesados que provocan diferentes tipos de alergias que pueden estar reaccionando los niños a este tipo de alimentos que afectan el lado físico-neurológico, que por ende termina afectando los otros dos lados. Vean lo importante que es la parte de dormir también. No sé si ustedes han escuchado hablar del proceso REM, que es Rapid Eye Movement, que es este proceso durante nuestras etapas de sueño en el cual nosotros entramos en un sueño profundo y el cerebro se encarga en ese momento de registrar toda la información, todo lo que hicimos durante el día y empezar a acomodarlo para poder utilizarlo más adelante. ¿Qué sucede?
los doctores, los neurólogos, ¿por qué recomiendan por lo menos 8 horas de sueño en adultos y mucho más horas de sueño en los niños pequeñitos en etapa inicial? Porque más o menos cada 2 horas es que se da un proceso completo de sueño. Iniciamos en el sueño ligero, pasamos al sueño profundo. Una vez que estamos en el sueño profundo, comienza este movimiento REM y regresamos otra vez a un sueño ligero. Esto se da cada 2 horas. En los niños pequeños hay una necesidad de hasta 13 horas de sueño cuando están en las etapas súper iniciales. Por eso los bebecitos se la pasan durmiendo cuando acaban de nacer, porque están en una actividad cerebral constante. Es importante que como papás consideremos que todo lo físico que estamos hablando ahorita, alimentación y sueño, va a tener un impacto en cómo se desarrolla nuestro hijo en la parte educativa. Así es. ¿Nos vamos por el socioemocional, Clau, o te vas al cognitivo? Me voy al cognitivo y luego tú vas a seguir con el socioemocional, porque aquí fíjense lo que nos comenta Rio, que es tan importante. A veces pensamos en todo lo que nuestros hijos deberían o queremos que aprendan, ¿no? ¿Cómo voy a desarrollar esas habilidades que, como bien dice Rio, condicionan el aprendizaje? Es algo así como herramientas. Si yo quiero cambiar una llanta de un auto y no tengo la herramienta adecuada, como es la cruceta y el gato, no voy a poder cambiar esa llanta. Entonces, a veces en educación solo le damos a los niños más llantas, pero tiene una herramienta deficiente y le digo, tú puedes, échale ganas con una herramientita que no le sirve. La herramienta pueden ser los ojos, puede ser la captación auditiva, puede ser el procesamiento de información, puede ser la parte psicomotriz, que por ahí nos mencionaban también. Esas son herramientas para aprender, se trasladan a lo que sea, cualquier aprendizaje. Entonces, para nosotros en Ask es muy importante el desarrollo de estas herramientas, no solamente herramientas intelectuales, sino también socioemocionales. Pero hablando de las intelectuales, yo no puedo hacer que mi hijo aprenda mejor si su herramienta no está bien desarrollada. En ese sentido, lo que promovemos es también una atención de acuerdo a lo que cada niño necesita, lo que cada niña necesita, equitativo y diferenciado. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo desarrollar en el grupo una serie de actividades y procesos, pero habrá niños que necesiten algo en particular para avanzar, algo que esté antes, un prerequisito, o algo un poquito más avanzado, dependerá de su nivel de desarrollo, de su nivel de logro. Y esto lo podemos lograr también promoviendo diferentes tipos de actividades, ya sean autónomas o guiadas. Este equilibrio entre permitir que el niño sea autónomo y guiarlo o ser directivo cuando lo necesita, va a permitirle favorecer esta madurez también intelectual. Ahora bien, no están separados estos factores. Ninguno de estos factores está separado. Están siempre de la mano. Si un niño no descansó, me dirán Ceci y Gaby cómo llega a la escuela, cómo llega a ABC. Si no durmió bien, se le nota, no puede aprender, no puede poner atención. Si no ha comido, si no desayunó, por ejemplo, o si su alimentación es deficiente. Les preguntamos a veces a las maestras que ¿cuántos niños podrían tener déficit de atención? Antes de comer chocolate, 1 o 2. Después de comer chocolate, todos. ¿Por qué? Porque hay ciertos alimentos que parece o que producen reacciones que no les convienen a los pequeños. Entonces, por ejemplo, en los hábitos alimenticios, nosotros en Latinoamérica tenemos un rango muy amplio, por ejemplo, de tolerancia a ciertos o muy condimentado, o en caso de México, muy picante. Nosotros los mexicanos toleramos un grado de picante muy alto desde que somos muy pequeños. Y este rango de soporte o de alteración de ese alimento sucede en cualquier cosa. Si yo no le doy a mi hijo azúcar cuando es pequeño, no va a necesitar el azúcar, no le va a gustar el azúcar, no lo va a querer. Nosotros vamos generando esa adicción o esa necesidad de azúcar. A veces dicen, es que mi hijo no toma agua simple. Bueno, cuando llegó a este mundo, ¿quién le presentó el agua endulzada?
quién le presentó los jugos de sabores. El niño no sabe que eso es mejor o no es mejor, simplemente le fuimos enseñando en el mundo del azúcar y el azúcar trae alteraciones también importantes para aprender. Y es una sustancia que está socialmente permitida, pero que en realidad no le favorece realmente por el tipo de procesamiento que tiene. Y el azúcar más otros tantos elementos que a veces le damos a los niños, con el afán de que pues es algo que se consume de manera social, digamos, indiscriminadamente. Y de ahí nos iríamos a los factores socioemocionales. Adelante, Ario. Sí. Fíjense, recientemente, vamos a ir unos 25 años hacia acá, ustedes coincidirán con nosotros, se le ha dado una importancia grande a la parte social y emocional como crucial en los procesos educativos. En la educación tradicional, cuando ustedes se ponen a pensar un poquito en la educación tradicional, tal vez se imaginan un salón de clases, la maestra al frente, los niños en filas y se centraban mucho en la parte cognitiva, en solo ese lado del triángulo, en dar información. Ahora, ustedes como papás jóvenes, saben de la importancia que tiene este otro lado del aspecto social y emocional. Y les voy a hablar de esos 3 puntos en particular. De entrada, la disciplina y la motivación. Nosotros tenemos un lema en ASC y vamos a detallar un poco más adelante y nuestro lema es, sin gozo no hay aprendizaje. Entonces, la importancia de que en un ambiente del salón y también de casa permee la parte de gozo, permea la parte de motivación. ¿Qué pasa a nivel cerebral? Cuando una persona se encuentra en un ambiente hostil, en un ambiente en el que no se siente cómodo. Fíjense, nuestro cerebro empieza a liberar algo que llamamos cortisol. Es una hormona ahí en el cerebro. Y curiosamente, una característica principal del cortisol es bloquear todos los procesos que tengan que ver con higher thinking o procesos complejos del aprendizaje. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros estamos en un ambiente hostil, último que estamos haciendo es centrarnos en el aprendizaje. Estamos buscando sobrevivir. ¿Qué sucede en un ambiente o en un salón o en un ambiente del hogar o en un salón en el cual en lugar de ser hostil hay motivación, hay gozo, me siento seguro? Se genera la creación de endorfinas. ¿Y qué creen? Opuesto a lo que genera el cortisol, las endorfinas provocan mayor sinapsis en nuestro cerebro que pues provoca que se acelere en cualquier proceso. Ahora bien, la parte, si bien como colegio, tanto Gaby, Ceci y las maestras se encargan de generar un ambiente propicio, un ambiente agradable, un ambiente seguro para sus hijos, también influye mucho el tipo de ambiente al cual están expuestos los niños desde casa. ¿Por qué? Gaby, Ceci y su equipo reciben a los niños de la entrada de ABC hacia adentro. Pero mucho de lo que suceda en casa, de lo que suceda desde que vienen en el coche, provoca una reacción, como bien les decíamos, en este modelo integral. Entonces, hay algunas situaciones que pueden que estén sucediendo en ABC que no necesariamente se generan ahí. Tiene que ver desde que pensemos como papás qué estamos generando. Y fíjense, sin dar tanto detalle, me gustaría hablarles un poquito de la teoría del apego. No sé si habían escuchado de esta teoría, el famoso attachment theory. La teoría del apego lo que propone es que los bebés, desde que están pequeñitos, desde la primera infancia, desarrollan diferentes estilos de apego, de acuerdo al tipo de interacciones que tienen, estas interacciones tempranas con sus cuidadores y que pueden ser desde papá, mamá, o a veces por trabajo la nana, o los abuelos, o a veces algún familiar o amigo, sin importar qué rol sea o qué cuidador sea el que tenga el niño o niña, siempre va a buscar vínculos de apego. Ahora, dependiendo del tipo de apego que se tenga con el niño o niña al primer infante, se pueden desarrollar uno de 4 tipos. El que nosotros como maestros y papás buscamos generar en los niños tiene que ver con el apego seguro, que los niños se sientan cómodos con sus cuidadores, que les permitan esto que les decía Clau, explorar el mundo, desarrollar su creatividad con confianza. Sí buscar consuelo cuando están angustiados, pero saben que va a haber alguien que responda a sus necesidades. El otro tipo de apego que se puede dar es el apego evitativo.
Estos niños que a veces son un poquito resistentes a la cercanía o la intimidad con sus cuidadores porque eh, están acostumbrados a tal vez reprimir sus emociones. Entonces, por eso es que rechazan a veces la cercanía de maestros o papás. Hay otro tipo de apego, el apego ambivalente, que tiene que ver con estos niños que muestran comportamientos un poquito más de dependencia o de ansiedad. Pasa mucho el primer día de preescolar o de primera infancia cuando papá y mamá llevan y dejan al niño o niña en la escuela. ¿Qué sucede típicamente? La mayoría de los niños lloran porque es la primera vez que se va a romper este vínculo y puede que les cause un poco de ansiedad. Es normal. Pero esta ansiedad constante, esta ansiedad de angustia, si es algo que se repite constantemente, es un tipo de apego ambivalente, un poco ansioso. Y el último, cuarto tipo de apego tiene que ver con el apego desorganizado. Son cuando los niños muestran un estilo confundido. No saben si quieren cariño o quieren o van a ser agresivos, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, con este tipo de cuidadores? Son papás o cuidadores que a veces les dan, un ejemplo, juguetes a los niños para que jueguen y exploren. Y pues un niño al divertirse empieza a alzar el tono de voz, juega, corre, brinca y tira el jarrón, ¿no? Y se cae el jarrón y se rompe. ¿Y qué hace este tipo de cuidador que provoca un apego desorganizado? Grita: ¡Hey! ¿Por qué tiraste el jarrón? Guarda silencio, baja el volumen. Entonces el niño es como, ¿juego, me divierto o tengo que guardar silencio? Entonces este tipo de interacciones iniciales son las que causan estos diferentes tipos de apego. Podemos hablar un poco más adelante de esta teoría y profundizar con ejemplos prácticos, pero es importante que como papás tengamos en cuenta que el ambiente familiar también provoca diferentes tipos de reacciones dentro del salón de clase y es un trabajo conjunto. Así como el triángulo del aprendizaje tiene tres lados, cualquier proceso de desarrollo educativo tiene la parte de los maestros, la parte de directivos y los niños y también la parte de los papás. Y es por eso que nos encanta que se sumen a este tipo de charlas. Back to you, Clau. Así es. Pues justamente de este triángulo se van a derivar diferentes habilidades que van a desarrollar unas más complejas. Para que nosotros podamos impulsar la escritura, antes de la escritura hay ejercicios preparatorios para leer, ejercicios para escribir, preparación para el sentido de número, el desarrollo de la lógica. Antes de, le llamamos prerequisitos, es todo el cimiento que va a suceder antes de que nuestros hijos hagan procesos de pensamiento superiores. ¿Qué debe haber antes? ¿Qué debo desarrollar en mi hijo? ¿Ustedes pensarían, por ejemplo, que la psicomotricidad tiene que ver con la escritura? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver que el niño mueva su cuerpo en relación a la escritura o a la lógica? Todo lo que nosotros queremos que desarrolle se va a vincular con el desarrollo de su cuerpo. Ahora bien, la preparación para escribir no tiene que ver con darle un lápiz, por ejemplo. Tiene que ver con fortalecerlo, con prepararlo, tiene que ver con lateralidad, direccionalidad. Nosotros en español leemos de arriba abajo, de izquierda a derecha. Si leyeran hebreo, pues sería totalmente al revés. Entonces, tenemos que darle los prerequisitos para el lenguaje que desarrolla en español y en este caso también inglés. El desarrollo del pensamiento lógico-matemático va a depender también de ciertos procesamientos. Hay estudios de neurología, sobre todo en Francia, por ejemplo, de que los niños tienen un sentido de pensamiento lógico desde muy pequeños, tienen un sentido de orden. No sé si se han fijado que si les dejan objetos para jugar, algunos niños los empiezan a ordenar sin tener una clase previa de tamaños, formas, colores, y los niños los ordenan de manera natural. Tú le pones a un niño objetos de diferentes tamaños y ellos empiezan a buscar ese sentido de orden. Esa, por ejemplo, es la base del pensamiento lógico matemático y más adelante de lo que será el sentido numérico. Es tan importante ejercitar su manita antes de tomar un primer lápiz. Es muy importante
muchísimo antes prepararlo en el movimiento de preparación para toda la grafomotricidad, el movimiento de soltura de mano, lateralidad, saber cuál es la izquierda y la derecha, arriba y abajo, la ubicación espacial, y todo eso tiene que ver con su cuerpo. Por ejemplo, hablando de la escritura o de la preparación para la escritura, nosotros podemos ver en la imagen dos radiografías. Esta manita del lado izquierdo es un niño muy pequeñito, probablemente de unos 2 añitos, ¿no? En edad preescolar. Y la segunda mano es una mano de un niño de 7, 8 años. Y pues si lo apreciamos con cuidado, podemos ver que todavía no se ha desarrollado al 100% todas las articulaciones de su manita. Y también con ella la parte muscular, la parte motora, es decir, todo el sistema locomotor del niño está en formación. Recordemos que el humano es de los pocos seres vivos que nace sin haberse terminado de desarrollar y no puede estar solo. Si nosotros dejamos a un bebé en la selva, bueno, pues además de Tarzán, no conozco a nadie que haya sobrevivido en la selva. Es decir, lo tenemos que seguir cuidando y lo tenemos que seguir formando, porque todavía no está listo para eso que queremos hacer. A veces pasa, no sé si les ha pasado, yo tengo 3 hijos, y pues uno ve los colores de madera y les queremos dar los colores de madera o algún otro objeto para pintar desde muy pequeñitos. De manera natural, pues ellos lo van a tomar primero así y van a hacer esto. Y quizá van a después a tomarlo como si fuera a lo mejor así, como se les ocurra, como si fuera una cuchara, y poco a poco van a mudar a lo que sería la toma del lápiz que nosotros los humanos usamos. Recordemos que leer, escribir y todas las habilidades anteriores que les mencioné son habilidades que no están en el ADN de los niños, lo cual quiere decir que les tenemos que enseñar esos procesos y prepararlos para que sea lo más cercano a cómo aprenden. Entonces, por eso nuestra metodología en alianza con ABC, lo que estamos haciendo es impulsar para que estos cimientos estén muy claros y muy bien desarrollados. Nunca ninguno de nosotros o un buen arquitecto construiría un rascacielos sobre cimientos de madera, ¿verdad? O sobre cimientos muy pequeñitos. Nosotros, si queremos un rascacielos, tenemos que hacer cimientos del mismo tamaño. Por eso es que se debe de tomar conciencia y mucho tiempo valioso en el desarrollo de todo lo que nuestros niños van a necesitar para construir lo que viene más adelante. Y que a veces esos cimientos tardan, ¿no, Clau? Así Sobre todo es. si ustedes tienen rascacielos en Panamá, muchos rascacielos. Seguro les ha pasado que pasa años y dices, bueno, este edificio lo iban a construir, pero en realidad lo que está sucediendo es el cimiento. Y una vez que ya está el cimiento, ¿cuánto tarda en edificarse el edificio? Muy rápido. Entonces, también ser conscientes de eso, de que hay un proceso y que lleva tiempo, porque quería ligar eso con la diapositiva que tienen aquí respecto al desarrollo del lenguaje y sobre todo hablando de una lengua extranjera. Ya sé que aquí Panamá, ahora que veíamos un documental del canal que tienen ustedes aquí, hablaban un poquito de que Panamá, como algunos otros países, le conocen como un melting pot, que llegan diferentes nacionalidades aquí y se hace una mezcla interesante y el inglés se convierte en una herramienta también de comunicación adicional a a la que tienen, vamos a decir, la lengua de español. ¿Qué sucede en cuanto al desarrollo del lenguaje como lengua extranjera? No sé, ¿le puedes dar clic, Clau? No sé si aparece la siguiente. No. ¿Podrías refrescarlo, Clau, y que cargue la imagen que quería mostrar ahí? Dame un segundo. Que nos va a ayudar un poquito a ilustrar esto que les quiero decir. Hablando del desarrollo del lenguaje y sobre todo del inglés,
les decía, hay que ser conscientes que hay una parte, o lo que nosotros llamamos en inglés receptive phase, o la fase receptiva, que es esencial para el aprendizaje a largo plazo. ¿Y qué sucede? Que durante este proceso el cerebro va a asegurar que se formen diferentes circuitos neuronales que se vayan consolidando, como les decía, para después echar mano de ellos cuando lo necesitemos. Cuando esta fase receptiva, sobre todo en desarrollo de una segunda lengua, está incompleta, incorrecta o está distorsionada, el uso de la información a veces está llena de errores y va a ser más difícil corregirlo adelante. Y hablábamos hace un ratito de la motivación y de la parte socioemocional, qué tan importante es, qué sucede cuando una persona no se siente tan segura de la habilidad que está desarrollando. Pasa mucho en inglés, ¿no? Cuando los adultos no consolidan la pronunciación, por ejemplo, en la primera infancia, o un buen proceso de pronunciación, hay personas adultas que entienden muy bien el inglés, pero no quieren hablarlo porque no se sienten del todo seguros. ¿Y qué sucede? ¿Qué ven en pantalla? Un candadito, ¿no? Nosotros, dependiendo de la lengua que predomine en el país en donde estamos creciendo, va a haber vamos a decir, el cerebro es tan poderoso que empieza a poner candados en diferentes partes de nuestro cuerpo, en cómo abrimos la boca, en cómo posicionamos la lengua, en qué intensidad le damos a ciertos sonidos. Entonces, lo que va haciendo es acomodar esos órganos para que nosotros podamos tener una pronunciación exacta en la lengua que predomina en el país. Por eso es tan importante que para poder desarrollar el lenguaje como segunda lengua o lengua extranjera en un país en donde, vamos a decir, no predomina el inglés, tenemos que procurar que la pronunciación de este idioma sea lo más exacto posible a una pronunciación nativa, sobre todo en edades tempranas. ¿Por qué? En las etapas iniciales, cuando nosotros estamos recibiendo esta información, el cerebro va a ir acomodando diferentes sonidos en lo que llamamos cajas de sonidos, que son en unas zonas que se encuentran más o menos aquí arribita de nuestros oídos. ¿Y qué es lo que sucede? Entre más exposición tengamos a buena pronunciación, vamos a poder tener un rango de sonidos mucho más amplio y esto va a brindarle a los niños herramientas más naturales en cuanto al desarrollo de una segunda lengua. Sumado a esto, ¿qué le agregaría, papás? Tengamos también paciencia. A veces pasa que cuando un niño pequeñito está aprendiendo un idioma, nos desesperamos un poco y decimos, es que no aprende o no habla como debería, ¿qué está sucediendo? Es esta etapa receptiva también en el que los niños están acomodando diferentes sonidos, están haciendo, vamos a decir, un análisis del tipo de estructura que se está usando en un idioma u otro, ¿no? Y es importante también tener un poco de paciencia, sobre todo si en el hogar hay inglés, español y algún otro idioma, ¿no? A cada idioma que le agregas, pues un poco más de paciencia en esta etapa receptiva. Clau, adelante. Y bueno, pues aunado a todo lo anterior y sobre todo en el área físico-neurológica, para nosotros es muy importante el programa de psicomotricidad que es El niño piensa con el cuerpo. Y completaríamos la frase y razona con las manos. Entonces, para poder llegar a este procesamiento, hablábamos de que necesitamos fortalecer esos cimientos. Entonces, tanto fortalecer todos sus sistemas, movimientos, equilibrio, van a favorecer que pueda aprender mejor. En este caso, el sistema cerebelo-vestibular es el encargado, que está por aquí en el oído, de que no nos estemos cayendo, justo de equilibrarnos, pero también de la atención. Cuando nuestro niño o nuestra niña le cuesta mucho trabajo poner atención, a medida que sigue creciendo y vemos que le cuesta mucho poner atención, necesita más ejercitación con este sistema cerebelo-vestibular, que es el encargado de poner alerta a todos los sentidos, por ejemplo, para no caerse. Si nosotros en una tabla de equilibrio o en una barra como esta, colocamos a nuestro niño, lo que va a hacer su cerebro es decir, a ver, vamos a ponernos bien alertas para no caernos. Entonces, decirle a un niño que ponga atención y sentarlo
puede ser exactamente lo contrario que necesite. Un niño que no pone atención lo que necesita es moverse, pero moverse favoreciendo, por ejemplo, este sistema. Entonces, si yo veo que al niño le cuesta trabajo, por ejemplo, una forma de ver es cuando ellos ya logran, un poquito más grandes, pararse en un pie y logran equilibrarse. Ese simple hecho de intentar pararse en un pie ayuda a su sistema cerebelo-vestibular o favorecer la propiocepción, la conciencia corporal, la relación. Por ejemplo, la propiocepción es cuando la relación que tiene nuestro cuerpo en el espacio donde se mueve. Si se han fijado, si conocen adolescentes o por ahí tienen algunos cerca, el adolescente parece que se le descompuso algo cuando crece y empieza a chocar con todo. Y de pronto pensamos que son torpes. Y no, no son torpes. Lo que sucede es que su cuerpo se desarrolló tan rápido que anda chocando con todo porque no ha hecho conciencia del tamaño de ese nuevo cuerpo. Bueno, pues hagan de cuenta que cuando son pequeñitos, se han fijado que hay una etapa en la que crecen muy rápido, pero así rapidísimo. Esa es como una mini adolescencia y puede llegar a pasar algo similar con problemas o situaciones, no necesariamente problemas, pero una alteración de la propiocepción, es decir, todavía no se acostumbran. Si se fijan la proporción del cuerpo de un niño pequeño a las edades de sus hijos en ABC, es la cabecita, más bien su cuerpo es 2 veces la cabeza, más o menos, así está en esa proporción, es decir, la cabeza es una tercera parte de su cuerpo. Llegan a tener un crecimiento a veces muy rápido y parece como que son torpes, como que no se fijan. Bueno, hay que ayudarles para que ese cuerpecito que crece tan rápido se acostumbre y pueda, digamos, interactuar con el medio en el que está. Y esta conciencia corporal de cómo ayudarles a lanzarles cosas, bueno, no chanclas, no le lance chanclas a sus hijos, por ejemplo, pelotas, ese juego de pelotas o lanzar un frisbee, por ejemplo, todo ese tipo de juegos van a relacionar también el vínculo de la mano con el ojo, que después también le va a servir para escribir. Entonces, si yo quiero ayudar a mi hijo para que escriba, pues hay que ayudarles con este tipo de juegos, un cojín, una pelota, un aro, un frisbee, todos aquellos movimientos que tienen que ver con el uso y el desarrollo de todas esas habilidades corporales. Ya mencionábamos también la orientación espacial. Si mi hijo empieza a tener esa orientación en el espacio, adelante, atrás, izquierda, derecha, la lateralidad, cuando llegue a hacer algo en una hoja, en un libro, en una mesa o en un salón de clases, tendrá muchas más posibilidades de desarrollarse. La direccionalidad, hablábamos, por ejemplo, el barrido de arriba abajo, todos estos juegos que hacen las maestras en el aire, en la pared, en una mesa, de izquierda a derecha, todos estos juegos, ejercicios, canciones que tienen que ver con esos movimientos, son por eso. Cuando ellas cantan y empiezan, yo tengo una casita que es así y así, como esa canción, tiene que ver con esto. Eso no solo es una canción, y esa es una ejercitación de diferentes partes del cuerpo. Coordinar es mucho más allá que eso. Por ejemplo, usar el patrón cruzado, así como cuando vamos a escalar, cuando caminan, cuando sus hijos nacieron, que les hicieron esta evaluación, el APGAR, que les valoran cómo hacen este movimiento como si caminaran. Eso es una parte de la valoración inicial. Esa es una coordinación natural que hay que seguir ejercitando. Al momento de hacer como gateo, si un niño o niña se saltó la etapa de gatear, le estoy quitando una de las etapas más importantes para su desarrollo posterior. Si yo quiero que escriba mejor, que lea mejor, gatear es importante. Y aquí tenemos que tener claro que la naturaleza no da saltos. Es decir, si yo me salté una etapa, me va a cobrar la factura más adelante. Y entonces cuando esté en cuarto, en quinto de primaria, es que no entiendo por qué tiene problemas de algo,
Bueno, pues habría que revisar desde que nació, qué fue desarrollando, cómo fueron sus cimientos, si utilicé piedra o si hice unos cimientos muy pequeñitos. Y toda esta integración sensorial, las maestras cuando involucran otros elementos, palpar diferentes texturas, involucrarse con diferentes elementos, cuando salen a jugar en el parquecito que tienen, toda la integración sensorial, es decir, cómo está su cuerpo, el cuerpo con el medio y con todos los objetos, sensaciones, con todos los sentidos. Esto es integración sensorial. Todo lo que escucho lo puedo relacionar con algo que veo, que de ahí se va a desarrollar, por ejemplo, la primera y la segunda lengua, con la parte visual. Todo lo que puedo sentir. Hay muchas ejercitaciones que van a involucrar el contacto, a lo mejor de su cuerpo, el movimiento, a lo mejor en la espalda, trazar una letra o un movimiento. Eso le va a ayudar a integrar. Entonces, este programa es, para nosotros, es la piedra angular que le va a favorecer en todo lo demás. Ahora, claro, ya durmió bien, ya comió bien, no diversiones de pantalla, no a esta edad. Dicen los que saben que las pantallas no deberían estar en manos de nuestros niños, al menos hasta después de los 6. A los 6, muy poquitito, casi nada. A los 7, igual poquitito, casi nada. De 8 a 12, 1 hora máximo al día. Y de 12 en adelante, 2. Híjole, son números que suena mucho, pero la realidad puede superar a estos números. Si nosotros estamos en la etapa en la que encontramos que a nuestro hijo le llama mucho la atención un celular, un iPad, de pronto he escuchado a algunos papás, seguro Navy sí no, pero hay muchos que dicen, es que mi hijo es muy inteligente porque maneja un iPad y apenas tiene 2 años, 3 añitos. Pues les tengo noticias, papás, no se vayan a ofender porque seguro aquí no pasa. Pero el inteligente no es su niño en ese momento, claro que es inteligente, pero es más inteligente el desarrollador que hizo que su hijo con un dedo pueda mover un iPad. Las habilidades que está dejando de hacer cuando un niño está en un dispositivo, la pérdida es mucho mayor que las que pudiera desarrollar con un dispositivo. Y la vista se vuelve limitada y pierden, por ejemplo, la vista periférica, que es la vista que va a necesitar cuando juega, por ejemplo, a la pelota, cuando está como un ejercicio como este. La vista periférica, la binocularidad, mirar hacia lo lejos, cerca, lejos. Todas esas habilidades se las puedo coartar si yo le doy un dispositivo y lo ve aquí de cerca. Puede resultar un poco cómodo para mí, quizá, pero no es bueno para él o para ella. Entonces, es un tema que es importante poner sobre la mesa porque puede tener serias afectaciones para nuestros hijos. Y adelante. Perdón, añadiendo un poquito lo de la pantalla, es como medir el costo-beneficio que tiene. Así Ahorita es. es que estamos hablando del triángulo del aprendizaje y que tenemos estos tres lados presentes, el físico, el socioemocional y el cognitivo. El sobreuso de pantallas obviamente va a impactar, por ejemplo, en el comportamiento de movilidad del niño, porque al darle un dispositivo, ¿qué sucede con el niño? Se está moviendo, No toma sé. un rol totalmente sedentario. Entonces ahí es como, ok, si razona y con el cuerpo y si piensa con el cuerpo y razona con las manos, si yo le doy un dispositivo y va a tener un rol sedentario, ¿cuál es el costo-beneficio? Disrupción del sueño. El cerebro no es tan inteligente en algunas ocasiones y a veces la luz azul que emiten las pantallas lo toma como energía diurna y entonces puede haber un imbalance en los ciclos de sueño. Entonces ahí también está afectando otro lado de este triángulo. Y ahora mucho tiene que ver, no sé, papá, si lo tengan presente, pero el tipo de contenido que se está generando ahora es muy escueto, es acelerado. Entonces, hablando del rango de atención, también afecta. ¿Por qué los niños a veces su tolerancia a la frustración es bajita? Porque están acostumbrados a gratificaciones inmediatas en la pantalla.
¿no? Toco la pantalla y viene un estímulo, y es un estímulo multisensorial, auditivo, con movimiento, color, que estimula así la parte prefrontal, pero no de la mejor manera, o estas rutas de las que yo les hablaba, ¿no? Se comienzan a crear hábitos de rango de atención muy limitado. Si nosotros como pedagogos decimos, ¿cuál es el rango de atención de un niño? Y decimos, el doble de su edad, ¿no? Y aquí Ceci, Gaby y sus maestros que están en acción, si nosotros decimos, un niño de 3 años puede aguantar un rango de atención de 6 minutos completo, tal vez Gaby, Ceci y las maestras nos dirían, no, cada vez es más corto, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por esto, porque para muchos papás a veces la solución rápida a un comportamiento es dar el dispositivo. Y queremos transmitirles, no es que estemos en contra de las pantallas o digamos jamás de usar la tecnología, pero sí medir mucho el costo-beneficio que tiene, sobre todo en estas primeras etapas de la primera infancia. Bien, Así back es, to you, Clau. así es. Y bueno, precisamente aunado a esto, hablando de la psicomotricidad, pues estas experiencias sensoriales que les podamos brindar a los niños son más importantes. Es muy importante con sus pies, con sus manos, con su cuerpo, con texturas. La experiencia sensorial es invaluable en esta edad. Es mucho más importante. Y vamos a empezar a revisar cómo es que nosotros tenemos un término que es la ergonomía cognitiva, es decir, ayudar a adaptar hacia lo que el niño necesita, lo que está a su alrededor. No es adaptar todo el mundo, pero sí las acciones a lo que él necesita. Y esto, la guía es respetar el diseño natural humano. Este es nuestro eje. Nosotros podríamos adelantar a nuestros hijos o hacer que lean más rápido, que multipliquen, dividen, hagan operaciones de muchísimos números, porque en Latinoamérica extrañamente tenemos una prisa incomprensible de adelantar a los niños a que hagan cosas, ¿no? Porque pueden, porque en tal escuela ya escriben, leen, multiplican, dividen, hasta hacen raíz cuadrada. Pues tampoco es lo mejor o la mejor noticia hablando de desarrollo neurológico, porque no respeta ese diseño natural humano. Se salta etapas y aunque el niño podría hacerlo, se salta etapas que son más importantes y que le van a ayudar a consolidar procesos de mayor nivel más adelante. Lo voy a decir de una manera, se oye muy feo, lo digo con todo respeto, pero a veces parecen como monitos de circo. Es decir, se aprende algo, lo hace, lo repite y lo dice muy bien y entonces yo lo presumo porque me siento muy orgullosa de una cierta acción, habilidad que mi hijo aprendió. Pero si yo permito más bien que desarrolle todo lo que necesita, eso, cuando sea su momento, lo va a aprender y lo va a consolidar y va a llegar a niveles superiores. Mi hijo va a poder hacer muchas cosas, pero lo que tiene que hacer y lo que le toca según su diseño humano no necesariamente es eso. O no a veces lo que el mercado nos hace creer que necesitan, porque a veces es el mercado que empieza a incitar a esa competencia, pues como muy extraña, que no respeta el diseño de los niños. En este sentido, vamos a ir vinculando ya a acciones que les sirvan a ustedes. Ya les dimos como toda la teoría, ya vimos como muchas explicación alrededor del triángulo. Y vamos a comenzar con cómo le ayudo a mi hijo, ¿no? Ya tengo idea de las 3 partes del triángulo. ¿En qué acciones concretas puedo realizar día con día en casa cuando me enfrento a algo? Cuando veo que a mi hijo un reto se le pone difícil, digo, aquí la escalinata es un ejemplo, quiere subir este cubo arriba de estos 2 escalones. Puede ser cualquier cosa. Él siente que probablemente no puede. Cuando son pequeñitos, siempre dicen que sí pueden, aunque sea una tarea muy difícil. Generalmente, así como la curiosidad, tienen la idea de que siempre pueden. A medida que empiezan a creer, se empieza a generar un autoconcepto de que no pueden. Lo más interesante es que a veces como papás, nosotros instauramos ese autoconcepto de que no pueden
¿Cómo le digo a mi hijo que no puede sin decirle que no puede? ¿Cómo creen que se lo digo? ¿Cómo le digo que no puede sin decirle que no puede? Ceci, ¿tú te sabes la respuesta? Te vas a caer. Te vas a caer. Bueno, ya casi lo declaro. Con Ajá. acciones, también le digo cuando yo se lo hago. Es decir, el mensaje cuando yo se lo hago es tú no puedes, por lo tanto yo te lo hago. Y acciones que él podría realizar solo. Entonces, esta hay que desugestionarlo, pero ¿cómo le puedo decir que sí puede? Bueno, lo puedo impulsar con palabras, pero también con preguntas. En vez de decirle todo, haz esto, sube aquello, haz lo otro, que es una forma muy directiva, puedo preguntarle poco a poquito dónde debería estar el juguete, dónde lo podemos colocar. Podemos hacer este orden de los carritos, de las pelotas, de cualquier juguete que tenga. Y esto va a permitir que tenga experiencias de logro y de autoafirmación. Esto va a ser cíclico. Se va a dar cuenta que sí puede, logros pequeñitos, y entonces su autoconcepto es sí puedo. Le voy dando tareas y retos cada vez mayores para lograr que avance y llegue a un nivel siempre de, puedo lograrlo, incluso aunque se equivoque o incluso aunque no le salga. Veo que lo estás intentando y a lo mejor todavía no se puede. ¿Qué más puedes hacer? ¿O no lo has logrado? Todavía. Es decir, ayudarle en esta autoafirmación, en esta parte en la que tenemos que acompañarlos tanto. De los 0 a los 3 años, hay que insistir intensamente en que nuestros hijos tengan experiencias sensoriales variadas, musicales, con texturas, con formas, con objetos, con sonidos, con cosas que mirar, con sensaciones, con plumitas, con todo lo que sea, todas aquellas sensaciones que están alrededor del mundo y que mi hijo evidente pueda tocar, sentir, palpar, mirar, escuchar. Yo estoy llenando de experiencias todas las sensaciones de mi hijo, de mi hija, y esto le va a ayudar a integrar y que se enfrente a cualquier textura. Habrá texturas que no le van a gustar, que no le encanten, pero es importante que aprenda a sentir rugoso, rasposo, suave, gelatinoso, que de pronto haga una gelatina y la puedan hacer en pedacitos así con sus manos. Después se lavará las manos, no pasa nada. La libertad del movimiento para ayudarlo a explorar, a subir, escalar. Si tienen la posibilidad de que haya una escalerita, escalinata en casa, es maravilloso. En ABC tienen muchas herramientas, hay juegos, hay diferentes, está el salón también donde hacen psicomotricidad, donde pueden hacer este tipo de movimiento. Es importante que en casa también se pueda, también, y puedan ayudarle a que escale, que poner incluso en casa donde está la sala, permitir que haya como diferentes rutas para pasar por ahí, por la casa. Además de que nunca se le va a olvidar que se puede convertir en una selva la casa. Y en cuanto al vocabulario, que también Ariok ya nos estaba dando una parte importante, nuestro hijo va a leer, a escribir mejor mucho más adelante si yo le hablé mucho, le leí, le platiqué, le conté Expuse. cuentos. No va a leer mejor ni escribir mejor de un lenguaje que no conoce. Por lo tanto, si yo quiero que aprenda español porque es mi lengua, yo le tengo que platicar, hablar de emociones, sorprenderme, explicarle, contarle, leerle. Si quiero o si en casa también se practica el inglés, también lo incorporo al lenguaje, pero tiene que haber interactuado con eso, porque a veces nos llegan a primaria y queremos que lean mucho, pero en casa no les hablan, no les platican. Notoriamente hay un cambio importante a partir de pandemia de todos aquellos niños que en su etapa preescolar estaban en pandemia en el 2020 y 21 y que les dejaron de platicar porque papá y mamá estaban conectados para trabajar muchísimas horas
y sus hijos también. Entonces la conversación oral se dejó de lado por más horas, que era lo común en otro momento. Y ahora esos niños que están en primaria, primero de primaria, segundo de primaria, están teniendo muchos problemas de lenguaje. Se están prolongando los problemas del lenguaje que no se veían, es decir, que un niño puede tener un lenguaje que en desarrollo hasta los 3 años, pero 2, 3 años ya debería hablar bien, ya tendría que hablar bien. Y se está prolongando y llegan a los 5, a los 6 y todavía se comen letras, su lengua todavía no se ejercita lo suficiente. Entonces, es muy importante que estas carreteras neurológicas que mencionaba Ariok se fortalezcan. Entonces, que hagan los juegos de trabalenguas, de canciones, de letras, de cuentos, contarles algo, de lo que quieran, del clima, de la vida, del trabajo, del amor, de la familia, de lo que sea, pero lo importante es llenar de lenguaje amoroso, positivo y nutrido para que realmente pues su lenguaje escrito y oral posteriormente sea rico. Adelante, Diego. Y yo sumaría esto que dice Clau, lenguaje que sea modelado de manera correcta y completa. No sé si aquí en Panamá tengan esa frase de es que los niños a esta edad aprenden como esponjitas, ¿no? Porque sí, precisamente en estas etapas iniciales tienen una actividad neuronal tremenda que no se repite ya en las etapas de adulto. Entonces ahorita están en una etapa totalmente receptiva. Entonces sí, es importante modelarles lenguaje completo, frases completas, evitar sonidos, ¿no? El run run, el guagua, el perro, el coche, el carro, hablarles como seres que son. Son pequeñitos en tamaño, pero son seres pensantes, con una actividad cerebral increíble. Esto va a permitir que ellos vayan adoptando lenguajes, modelos de lenguaje adecuados, complejos. Así es. Ahora bien, de los 3 a los 5 años, si yo le quiero seguir favoreciendo todo lo que ya dijimos anteriormente, también ayuda que sus juguetes o sus juegos sean con objetos amorfos. Mientras menos formas tenga el juguete, más posibilidades tiene para jugar. Seguramente yo también tuve juegos con las cajas y uno está bien feliz, pasa horas buscando el mejor juguete de la juguetería y nuestro hijo con lo que se queda jugando es con la caja. Entonces, sugerencia, más cajas de diferentes tamaños son mejores juguetes. Telas, eh, objetos o a lo mejor bloques de madera, incluso sin color, pueden no ser con color. Es decir, a menos forma hay mayores posibilidades, porque si yo le compro un avión de pilas de control remoto que hace un sonido y va de un lado al otro, ese objeto siempre va a ser un avión con pilas que hace un ruido y va de un lado al otro. Pero si yo le compro una caja, puede ser un avión, puede ser una casa, puede ser un coche, puede ser un barco, puede ser muchísimas cosas. Entonces, telas, objetos, por ejemplo, el desarrollo también socioemocional se da en este juego de roles. La creación y dramatización de cuentos se da cuando se ponen cosas, un sombrero, una tela, un vestido, que incluso no sea de ellos, que sea del adulto, y ellos juegan a esos roles. Y les voy a dar un secreto. Por ahí Sí. pongan ropa de ustedes, así como para que ellos jueguen, y luego escuchen lo que dicen. Y se van a ver cómo son su mini-mí. Hablan exactamente como ustedes hablan. Entonces, si quieren saber cómo hablan ustedes, pónganles cosas de ustedes y los escuchan jugar para que vean cómo repiten las frases que ustedes les dicen. O incluso frases que uno diría, ¿de dónde se sacó eso? Pues siempre nos están escuchando, ¿eh? Les tengo noticias, aunque parezca que no. Entonces, todo lo anterior más esto. Y en este juego de roles vamos a llevarlos a que jueguen a lo que quieran y nutrir sus juegos. Como ven, aquí no están necesariamente con un coche, pero están jugando al coche o al tren, hasta el peluche va ahí arriba. Estos roles se pueden tomar con lo que sea. No necesito tenerle todo hecho
para que se convierta en algo, sino tengo que darle la posibilidad de que lo que tiene se convierta en eso. Entonces, el espacio y los objetos que les sirvan para crear. Por ejemplo, si una tienda de campaña la hago con un cordón y una tela y jugamos a la tienda de campaña, ¿no? O al campamento, por ejemplo. Y pues aquí vamos cerrando ya, nos quedan unas cuantas diapositivas para ir cerrando y todo lo anterior lo queremos centrar en nuestra premisa que mencionó Arioga al principio: sin gozo no hay aprendizaje. Es decir, para que haya estas endorfinas y esta comunicación neuronal, esta sinapsis, lo tiene que disfrutar el niño. Cuando empezamos a presionar, a coercionar, entonces ya no lo disfruta. Necesita disfrutarlo para realmente aprender. Antes de un lápiz, sus hijos van a pintar con sus dedos, van a pintar en la pared, van a pintar en movimientos grandes, van a hacer muchas otras cosas y lo van a ir disfrutando si respetamos, pues, este diseño natural humano. Y a continuación les vamos a dar algunas otras recomendaciones ya como para ir cerrando. Por ejemplo, hablamos de ya como cuál es el método y sistema que me va a servir en casa. Preguntar más, dar menos órdenes. No quiere decir que no le voy a decir que haga algo, que empiece a recoger. A medida que van creciendo, sí les podemos dar ciertas tareas que están a su edad. Desde que ellos ya caminan, pueden tomar su peluche, su ropita, acomodar algo. Hay muchísimo que pueden hacer y lo puedo hacer a través de preguntas. Darles opciones a la mente. Retos de diferente tipo para escalar, de costura, de música con algún objeto que suene. No necesariamente será un instrumento, puede ser algo que suene. Con eso podemos hacer música. Si hay una canción que nos gusta mucho, en familia, ponerle sonido con las palmas, con los chasquidos, con la mesa, con los pies. Ejercitar el cuerpo, darles la oportunidad de una pelota, un pequeño juego deportivo, hacer como que jugamos boliche y que se caigan unas botellas de plástico, por ejemplo, baile, ¿no? Enseñarle algún ritmo que nos guste, eso también le ayuda a ejercitarse. Y que haya proyectos personales y en común, es decir, algo que quiera hacer el niño, pero también algo que hagamos en familia. Una obra de arte, cocinar algo juntos, integrar a nuestros hijos cuando hagamos algo en la cocina que pueda realizar, que toque con sus manitas la harina, que pueda amasar, ¿no? Mientras estamos haciendo la mejor, no sé, cupcakes o algo que pueda tocar y después que se convierta en eso, en una receta. ¿Lo podrías refrescar? Quiero usar un ejemplo para las recomendaciones ahí de inglés. Fíjense, les decía, tan importante que en estas etapas iniciales, sobre todo pensando en desarrollar una lengua extranjera o segunda lengua, tengamos presente lo que en inglés llamamos the musicality of language, que en español se traduciría algo como la musicalidad del idioma. Y aquí tengo un ejemplo con una frase que está igualita, pero a ver si logramos distinguirlo. Vean, voy a leer esa frase, pero voy a hacer énfasis en la palabra que está remarcada de un color diferente. Esta frase la leeríamos: I'll ring you next week. La siguiente, Clau. I'll ring you next week. Y la tercera, Clau. I'll ring you next week. Fíjense, solo con darle una entonación diferente a ciertas palabras dentro de la frase, el significado cambia totalmente. ¿Te puedes regresar a la primera, Clau, por favor? I'll ring you next week. Ahí estamos hablando de tiempo, la siguiente semana, ¿no? I'll ring you. No te voy a escribir, no te voy a mandar texto, te voy a marcar. I'll ring you. Ahí estamos enfocados en la acción. Y la tercera, I'll ring you next week. No Ceci, no Gaby, no Claudia. I'll ring you. Yo, Ariok, te voy a escribir.
Ahora, si bien este ejercicio es, vamos a decir, es un poco más avanzado en el aprendizaje del idioma, hacer estas distinciones, es importante que nosotros, tanto en el colegio como en casa con nuestros niños, tengamos a nuestra mano recursos para ayudarles a irse acostumbrando a esta musicalidad del idioma. ¿Y cómo podemos hacerlo? Fíjense, ya, ¿me ayudas, Clau, con la que viene? Hablábamos al inicio de esta charla respecto a cómo está cambiando el mundo y qué tan acelerado está el mundo ahora, pero también tenemos una ventaja. Hay diferentes técnicas de un método que conocemos como el aprendizaje acelerado, que permean mucho de lo que hacemos a través de nuestro programa y que sus hijos, hijas están viviendo ya en ABC. El aprendizaje acelerado en in a nutshell, para no meternos tanto en teoría, es entre más de mi cerebro utilice, y esto me refiero a zonas de mi cerebro utilice, más rápido puedo aprender. Y nosotros, conocimiento general, sabemos que hay dos hemisferios en el cerebro, uno izquierdo y uno derecho. Cuando yo logro a través de diferentes técnicas poner estos dos hemisferios a trabajar, a sintonizarse, puedo lograr que se acelere el aprendizaje y sobre todo con técnicas enfocadas hacia el desarrollo de una segunda lengua. Entonces, como papá, mamá, ¿qué puedo hacer si yo quiero apoyar este proceso que ya están viviendo mis niños en ABC? Uno, tener un active language rich environment o tener un ambiente en el cual el lenguaje sea activo y que sea rico. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, de entrada, ah, hay una técnica que ustedes pueden usar, ligando un poquito lo que hablaba Clau del movimiento. Fíjense, hay un autor que se llama J.P. Asher y él habla mucho de una técnica que se llama TPR, Total Physical Response, en la cual yo ligo algún tipo de movimiento con palabras en un segundo idioma. Entonces, yo puedo agregarle cualquier movimiento a una palabra y esto va a permitir ayudar a la memoria, a que mi hijo o hija vayan ligando cómo suena esa palabra con un movimiento que me ayude a recordarlo y entonces el hemisferio derecho que procesa el movimiento activa el hemisferio derecho y lo vinculo a la parte del lenguaje y activa la parte izquierda. Entonces, buscar mucho que haya momentos de producción activa, si yo quiero que los niños vayan afianzando esta musicalidad del idioma. ¿A qué me refiero con activo? Voy a aprovechar ahí que están Gaby y Ceci en cámara y si los papás pueden verlas, podemos ver un pequeño ejemplo. Gaby, touch something that is blue. Okay. Touch something that is white. Okay. Touch a girl next to you. Si se dan cuenta, ahorita Gaby nos está demostrando que ella entiende el inglés porque nos está comprobando la comprensión. Y aunque pareciera que está activa porque se está moviendo, ¿cuánto inglés ha producido? Cero. El que lo ha producido soy yo. Entonces, si ustedes quieren provocar un aprendizaje o práctica activa del lenguaje, es provocar que los niños hablen. Obedece al principio neurológico. Quien habla es quien piensa. Entonces, si yo logro que mi hijo repita a través de un movimiento que yo le hago y que él recuerde una palabra, eso va a permitir que se empiece a acostumbrar a esta musicalidad. Segundo, fíjense, ustedes pueden utilizar ritmo o canciones con los niños. Curiosamente, el sistema neuronal es fundamentalmente rítmico y la música favorece al aprendizaje, ya que involucra, pues obviamente, como les decía, la interacción de ambos hemisferios. Yo puedo tener canciones, cantarlas con los niños, que ellos las repitan, o puedo agregarle ritmo a cualquier palabra, ¿no? Yo puedo decir, Purple ruler, pink eraser, y hacer que repitan purple ruler, pink eraser, purple ruler, pink eraser. Y si yo agrego ritmo a las pequeñas frases que yo voy practicando con mi niño o niña, apoyo a que se vaya desarrollando esta segunda lengua. Y por último, como ven ahí en pantalla, dice create sets of pictures or word cards. Es muy importante, sobre todo para desarrollar una segunda lengua, que el significado de esas palabras que tal vez no conozco o que no estoy tanto en contacto como el español, que es la lengua que tal vez domina en el país en donde vivo, se vea beneficiado de lenguaje pictórico. Esto son imágenes, que yo pueda combinar el uso de imagen
con palabras. Ayuda mucho flashcards, ayuda mucho exagerar el lenguaje corporal para transmitir el significado. Y ahí ustedes tienen una ventaja. Las maestras están trabajando en un programa que tiene láminas de trabajo que seguramente en algún momento ustedes las pueden ver o apoyarse de la maestra que está enseñando el programa ahí en la escuela y poder ver qué palabras tienen o qué palabras son las que están practicando, cómo las han visualizado a través de flashcards o a través de diferentes imágenes y apoyar con esas imágenes también en casa. Eso va a ayudar a que los niños refuercen esa parte del significado. Ceci. Ariok, que a veces como padres, y lo escucho, me dicen, ay, pero es que yo no me sé canciones de niños. Y no hace falta. Es lo que tú dices, es la cotidianidad. O sea, si vieran cuántas canciones inventamos, y Teacher Carla lo puede decir porque es una que viene la comida, me voy a bañar, ¿sabes? Y parece algo tan sencillo, pero que estás nutriendo y estás pidiéndole al niño que se una a ese pequeño canto que inventaste tan natural, tan cotidiano, y el niño está produciendo y estás Claro. cantando y se conectó contigo emocionalmente. Entonces, a veces, aprovechando aquí que tenemos a los papás, o sea, a veces, ay, no sé, es que cómo le voy a cantar o cómo le voy a hacer algo de TPR. Me voy a bañar, me voy a bañar, Mm, vamos a dormir, vamos a dormir, vamos a dormir. Y ya es una pequeña cancioncita que mamá o papá pueden, ¿sabes? Tener así en es. casa para captar tener ese momento, ¿no? De motivar a los niños a producir. Así Claro, es. porque el lenguaje, la letra lo va a seguir el hemisferio izquierdo y la musicalidad y el ritmo el lado derecho. Entonces, es una técnica que provoca esta sintonía de los hemisferios y acelera esa unidad de aprendizaje. Y a todo le podemos poner ritmo, ¿no? Ahorita yo aquí veo nombres, puedo decir Juan, Nicole, Vanessa, Made, Juan, Nicole, Vanessa, Made, Juan, a todo le podemos poner ritmo. Entonces, es importante ahí que se animen a hacerlo. Estas técnicas están comprobadas, ¿no? Esa es otra de la ventaja de este programa del cual nosotros venimos a compartirles. Está basado en neurociencia. Antes, mucho de lo que pasaba en la educación era con base a supuestos. Y un lado positivo de este desarrollo tecnológico es que ahora podemos escanear el cerebro, ahora tenemos información by fact de lo que sucede a nivel cerebral y muchas de estas técnicas están respaldadas por esa ciencia, neuropsicología aplicada a la educación. Así es. Wow, back to you. Pues con esto ya vamos ya cerrando nuestra charla. Les queremos compartir, bueno, si no es que hay alguna otra pregunta, vamos a cerrar ya nuestro tema de hoy, que bueno, lo importante de que estemos aquí en la virtualidad es que se está quedando grabado. Si alguien no lo vio desde el principio o si alguien no puede estar, lo podrán ver. Y les queremos compartir este código para que sigan el material y las propuestas que tiene para ustedes. Y pues tanto en nuestras redes como en nuestra página, pues de pronto se puedan acercar. Dice Juan que le preocupa que los traume por lo feo que canta. Yo creo que no, yo creo que está bien cantar. Y Eh, seguro te van a imitar, Juan, igualito. Así es, así es. Y bueno, pues no sé si haya alguna pregunta, algún comentario antes de que cerremos la sesión. Me gustaría saber si alguien quiere decir algo, nos quiere compartir algo o alguna duda, una pregunta. Sí. Ah, Pues creo que fue todo muy claro. bueno, Clau, yo te quiero compartir aquí, además de Cecilia como modo ABC, quiero como en modo mamá, pues me llevo un poquito lo que me gustó, la parte de exponer a los niños, ¿no? Exponerlos a este mundo real, a los juguetes sin forma, a la cotidianidad, a que puedan unirse a nosotros en las tareas del hogar, a integrarlos a lo que es la vida real sin tenerlos en esa pequeña burbuja de que es un bebecito, no puede, porque sí pueden y todo lo están absorbiendo. Así que bueno, como mamá me llevo eso del día de hoy. Así es.
Pues muchas gracias, Ceci. Muchas gracias a todos ustedes que pudieron conectarse y a los que lo van a ver de manera asincrónica. Pues para nosotros siempre es un honor compartir algo y nutrirnos como comunidad para que pues cada niño y cada niña se vean beneficiados de este sistema y pues del cariño y el amor que les brinden a través de sus acciones. Entonces, a nombre de mi compañero Ariok y de una servidora, pues les agradecemos, les haremos llegar la grabación. Ariok, ¿algo que quieras cerrar? Gracias por su tiempo, sabemos que es muy valioso. Son papás muy ocupados. Gracias por estar con nosotros y nos emociona ser parte de esta trayectoria nueva con ustedes, tanto con ABC como ustedes papás que se incorporaron a este programa. Gracias. Muchas gracias. Que tengan una linda noche. Gracias, igual. Gracias. Gracias a todos por estar aquí.